Para empezar un poquito en plan aburrido, pero muy poco antes de entrar en materia, dar un poco el contexto de normativa internacional, ¿vale? El protocolo de Palermo contiene en su artículo 3 la definición de trata, que entiende como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, ¿vale? Para obtener el consentimiento de una persona con fines de explotación. Estamos hablando de que tiene que haber una captación, tiene que haber un traslado, tiene que haber un transporte, tiene que haber un engaño y tiene que haber una explotación. Esta explotación puede tener diferentes fines. Puede ser explotación sexual, trabajos forzosos, esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o incluso extracción de órganos. La definición de trata es bastante reciente, porque se remonta a 2003, que es cuando el protocolo de Palermo adopta esta definición que ha sido recogida internacionalmente. Pero lo que sí que sabemos es que la trata, y sobre todo la trata con fines de explotación sexual, es una violación de derechos humanos que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas. Como bien decía Carlos, a nivel mundial estaríamos hablando de que el 99% de las víctimas identificadas con fines de explotación sexual son mujeres y niñas, y en Europa los datos nos estarían hablando de un 96% de mujeres y niñas que son explotadas con fines de explotación sexual. La trata como una forma de violencia de género y de discriminación ha sido recogida en el Convenio contra la Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, y también la trata se encuentra recogida en diferentes tratados internacionales de derechos humanos, tanto a nivel internacional como a nivel regional o europeo, y en otros contextos también. Tenemos una compañera de Perú, comentarle pues que en este caso hemos analizado solamente el contexto europeo sin entrar en los otros contextos, ¿no? Nos hemos fijado un poquito en el contexto internacional y en el contexto europeo. Y básicamente nuestra guía para todo esto ha sido el Convenio Europeo contra la Trata, que es, digamos, el mecanismo regional e internacional más completo para establecer cuáles son las obligaciones que tienen los estados respecto a la trata. Una de las primeras dificultades que tenemos es que, si bien la trata no requiere el cruce de fronteras, de hecho hay mujeres españolas que son víctimas de trata en España, aunque identificadas o numéricamente puedan ser las menos, sí que es un fenómeno que está muy ligado con la inmigración. Antes surgía la pregunta de ¿trata y tráfico es lo mismo? No es lo mismo, porque cuando hablamos de tráfico estaríamos hablando de personas que pagan para cruzar una frontera, no tiene por qué haber explotación, mientras que en trata sí que hay una implicación de una explotación. Lo que pasa es que son figuras que se pueden mezclar, e incluso puede haber personas que empiezan su proceso migratorio de una manera voluntaria y terminan cayendo en redes de trata también por mera subsistencia, ¿no? Hay mujeres que en el trayecto migratorio terminan cayendo en estas redes de explotación como una forma sobre todo de explotación con fines sexual, precisamente como medio de subsistencia para poder proseguir el camino. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que la trata es una violación de derechos humanos, pero que no es cometida por los estados, ¿vale? Las obligaciones entonces de los estados son diferentes, ¿no? Respecto a otras violaciones de derechos humanos. Y aquí entraría lo que dentro del derecho internacional se ha articulado como el principio de diligencia debida. Es decir, cómo tienen que actuar los estados
para proteger a estas personas, mayoritariamente mujeres y niñas, de la trata. Aquí tendríamos la prevención, todas las medidas de prevención, tendríamos la protección y tendríamos el acceso a justicia y reparación, ¿vale? Esto en una nutshell, ¿no? Como se suele decir, un poco cuál sería el marco en el que nos hemos movido. Hay regulaciones, como os decía, a nivel de Naciones Unidas. También dentro de la Unión Europea hay dos directivas, una dirigida a menores y otra dirigida a mujeres, sobre las obligaciones de los Estados en relación a las víctimas de trata, y a nivel regional tendríamos el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Toda esta legislación ha sido también adaptada al contexto español con mayor o menor fortuna, ¿vale? Como hemos ido analizando en el informe. Como os decía, la trata implica tiene muchas aristas, ¿vale? No estamos solamente hablando de mujeres que son víctimas de trata con fines de explotación sexual, también tenemos una trata laboral, tenemos trata para extracción de órganos, trata para mendicidad, etcétera, etcétera. Pero en este informe nos hemos fijado solamente en la trata con fines de explotación sexual. Primero porque es un tema amplio y en segundo lugar porque la trata con otros fines es también una asignatura pendiente en España. Apenas hay datos que permitan tener un conocimiento adecuado, ¿no? de cómo se está actuando por parte de las autoridades. Por otro lado, también lo que os decía, ¿no? La trata con fines de explotación sexual afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas, y en España la gran mayoría de esta población son mujeres migrantes. Dentro de la investigación también nos hemos fijado solamente en el primer paso, ¿vale? Porque dentro de todas las obligaciones que os he comentado que tiene el Estado de prevenir, proteger, acceso a justicia y reparar, nos hemos fijado en el primer paso, en el que también los estándares internacionales dicen que es crucial hacerlo bien, que es la detección y la identificación de las víctimas de trata. Una particularidad que se da con las personas que son víctimas de trata es que en muchas ocasiones no son conscientes de que son víctimas de esta violación de derechos humanos. En muchos casos son personas que llegan a Europa engañadas, estamos hablando de que suele haber un engaño, y no saben bueno, pues que se van a ver sometidas a explotación. Por eso se han desarrollado a nivel internacional una serie de estándares que obligan a las autoridades, en base a esa diligencia debida de la que estábamos hablando, a tomar las medidas para prevenir y para proteger a esas personas que puedan caer dentro de las redes de trata. Ese sería el marco, y en ese marco hemos querido ver qué está pasando en España. Y para eso nos hemos fijado principalmente en las zonas de llegada de migración irregular, que es sobre todo la costa andaluza, y hemos querido también ver un poco qué pasa en otros lugares como Galicia, donde ya no sería un punto de llegada, pero ya sí que sería un punto de explotación, y también hemos querido ver qué pasaba en País Vasco, porque durante la investigación estuvimos viendo que había una ruta señalada, ¿no?, de personas que entraban por la costa sur, que terminaban en País Vasco, y para desde ahí pasar a terceros países. Digamos que País Vasco, una de las cosas que se nos refería es que era como una especie de punto de distribución a países europeos. Para realizar esta investigación, el marco temporal ha sido el 2019 principalmente, en el que hicimos varias misiones a Andalucía, también estuvimos en País Vasco y estuvimos en Galicia, y luego Madrid no ha sido un lugar de investigación
pero sí que es un lugar en el que hemos tenido las entrevistas con las autoridades centrales, ¿no? Con las autoridades responsables por parte del Gobierno central. Para realizar esta investigación nos hemos entrevistado con 58 profesionales de 22 organizaciones no gubernamentales y también con autoridades. Nos hemos entrevistado con la mayoría de las policías que están en las costas, nos hemos entrevistado con UCRIF, nos hemos entrevistado con el CIDCO, que digamos que el CIDCO es el que recoge los datos de la criminalidad, y nos hemos entrevistado con delegación de gobierno, fiscalía, con el fiscal de sala sobre migración, que es quien lleva trata, etcétera, etcétera. Y ahora preguntaréis, bueno, ¿y las víctimas? Ese ha sido el gran problema, ¿vale? Solamente hemos podido acceder a 6 mujeres que nos han querido dar el testimonio, y eso es también yo creo que es también un indicio, ¿no?, de la dificultad en la que muchas de estas mujeres se encuentran y en los procesos largos de recuperación y de confianza que lleva todo este proceso también para salir de las redes. Y todas las entrevistas que hemos tenido han sido con mujeres que ya llevaban tiempo en España y que, bueno, pues que gracias también a la ayuda de las organizaciones no gubernamentales que han trabajado con ellas, pues han podido rehacer sus vidas. ¿Cuáles han sido los principales hallazgos que hemos visto? Bueno, los estándares internacionales, sobre todo Naciones Unidas, Consejo de Europa, como os decía, habla de que la detección es fundamental. Para que tengamos un poco claro de lo que estamos hablando terminológicamente, en España, mientras que la detección, es decir, sospechar que una persona puede tener indicios de trata, lo puede hacer cualquiera, la identificación, es decir formalmente que esa persona es víctima del delito de trata, solo lo pueden hacer unas unidades especiales de la policía, que es la UCRIF, ¿vale? Por eso, dentro de los datos que antes os estaba facilitando Carlos, hay tantísima diferencia entre víctimas potenciales y víctimas identificadas. Cuando vemos los datos que aportan las organizaciones no gubernamentales que trabajan con víctimas de trata, las víctimas con indicios y con convencimiento en muchos casos de que sí que son víctimas de trata, se disparan, ¿vale? Ese es uno de los problemas también, que las cifras que aporta el gobierno en cuanto a víctimas identificadas formalmente son muy pequeñas. Y lo que hemos querido ver es también cuál es el problema. El problema principalmente de nuestra observación es: no existen mecanismos de detección ni identificación en costas, ¿vale? Cuando hay mujeres que están llegando a las costas de Andalucía, no se está trabajando por parte de las autoridades con la intención de identificar a esas personas, o al menos detectar para poder establecer mecanismos para darles información y para preparar el sistema también para, en su caso, protegerlas. Protegerlas también a través de la protección internacional, es decir, del Convenio de Ginebra, del Estatuto de Refugiada, porque muchas de ellas pueden también tener derecho a protección internacional. Como ejemplo os diré que en Algeciras lo que nos encontramos es que las entrevistas con los abogados y las abogadas eran grupales, en las que ni siquiera se diferenciaba entre hombres y mujeres. Muchas de estas mujeres pueden estar viajando con la madame o con la propia red, ¿no? Y es muy difícil detectar o darles una información mínimamente adecuada. Procedimientos muy rápidos en los que lo que se prima es la reseña como migrante irregular, es decir, el numerito, expediente de expulsión,
esa persona se la deriva a otro centro, no hay ningún proceso que empiece desde ese comienzo con la identificación y al final muchas de esas personas se pierden, son captadas o son recuperadas por las redes y se las vuelven a encontrar más adelante, pero ya dentro de la explotación con fines o con la explotación sexual. También hemos intentado ver qué pasa en los CETIs de Ceuta y Melilla y ocurre un poco lo mismo. En Ceuta sí que hay una organización que trabaja para la detección, pero por ejemplo en Melilla hay problemas de lo mismo. E incluso, un caso que además fue Carmen, que estuvo aquí, que va a estar aquí, nos compartió con nosotras, incluso en un caso de una menor que con señales de haber sido víctima de trata, a pesar de las voces de los llamados que estaban haciendo las organizaciones no gubernamentales que estaban trabajando allí, las autoridades miraron para otro lado, ¿vale? Una de las cosas que también nos encontramos en un viaje que hicimos a Ceuta y que nos preocupó fue la gran cantidad de menores o de niñas o de mujeres con apariencia de ser menores que estaban en el CETI de Ceuta solas, y hablando con el director, bueno, pues nos dijo que sí, que parecían menores, pero que como ellas decían ser mayores de edad, pues no se molestaban en hacer nada más. ¿Vale? Ese es uno de los problemas. ¿Cuál es el otro problema que decía? Que la identificación formal solamente la puede hacer la policía y dentro de la policía unas unidades específicas de la UCRIF que se dedican a la persecución del delito. El otro problema que nos hemos encontrado en esta investigación es que no prima un enfoque de derechos humanos, sino que lo que prima es un enfoque de persecución de delito donde la mujer, donde la víctima se convierte en prueba, ¿vale? Se convierte en la prueba del delito y no en la víctima a proteger. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que la protección dependerá de las ganas que ella tenga de colaborar o no colaborar con las autoridades. Hablamos generalizando, ¿vale? Porque hay casos en los que sí que la policía ha podido tener en cuenta y ha podido derivar mujeres que estaban en una situación de especial vulnerabilidad, pero de manera generalizada lo que hemos visto es que al final mucha de la protección se supedita a las ganas que tengan las mujeres de colaborar. Yo recuerdo, pues por ejemplo, en Almería, que una trabajadora de una organización nos estuvo hablando de la situación de prostitución en la que viven, de trata en la que viven muchas mujeres nigerianas en los plásticos, ¿vale? Donde tienen que devolver deudas de 40 a 55.000 euros a 5 euros el servicio, donde se producen redadas por parte de la policía y nos comentaba esta compañera que después de tenerlas toda la noche en la comisaría y no querer hablar, las dejaban al día siguiente en libertad y ni siquiera les ayudaban a volver a los plásticos, ¿no? O sea, era como un trato bastante degradante, en el que al final era te protejo si me cuentas y como no me cuentas nada, te dejo en libertad con tu expediente de expulsión. Ese miedo a poder ser expulsadas también les afecta. Al igual que en el informe que hicimos, la investigación que hicimos sobre violencia sexual, aquí pesan mucho, mucho los estereotipos, ¿vale? Hay una falta de formación y en muchos casos, con muchos de los policías que hablamos, hay una estereotipación de lo que tiene que ser una víctima de trata. En el momento en que esa mujer no cumple ese imaginario de víctima, se duda, con interrogatorios revictimizadores, donde además si tenemos en cuenta que son personas migrantes, empieza un suma y sigue, ¿no? De estereotipos. Se quiere quedar, es una mentirosa porque lo que quiere son papeles, etcétera, etcétera. ¿Vale?
Todo esto, ¿a qué nos lleva? Pues a que se tiene que repensar el sistema. Y lo principal que recomendamos aquí es que se saque lo que es la identificación de la policía. La policía tiene una función, pero la policía quizá no es el mecanismo más adecuado para entender si una persona es o no es víctima de trata en base a unos indicios. Que se tenga en cuenta también la opinión de los distintos actores, sobre todo las personas más especializadas. También que en costas bueno, pues haya mecanismos para permitir esa detección temprana. Esa detección temprana que a lo mejor no tiene que terminar en una identificación, pero que permita que haya colaboración o coordinación entre las distintas personas, agencias, organizaciones que se puedan ir encontrando esa mujer en el camino, ¿vale? Ayer, por ejemplo, yo hablaba con ACNUR de esta situación. Pues a lo mejor en Granada, nada más llegar, pues no se da la situación adecuada, pero si ya estamos viendo que hay unos indicios que es una mujer que tiene necesidad de protección internacional, que puede ser víctima de trata, pues que pueda haber unos mecanismos de coordinación para que cuando la policía se la encuentre en un club, en una redada en Valladolid, pues en cierta manera toda la información que se haya podido tener, por supuesto teniendo en cuenta la confidencialidad, la autonomía de la mujer, etcétera, etcétera, se evite que esa mujer termine siendo revictimizada. Porque también nos hemos encontrado casos de esos, ¿no? Una mujer nos contaba, una mujer nigeriana que ha salido ya de la trata, nos contaba cómo fue detenida hasta en 5 ocasiones por la policía. O también los miedos que tienen, ¿no? de enfrentarse a la policía, porque al final no dejan de ser personas que tienen una deuda contraída, que tienen miedo por diferentes motivos y que al final la policía se convierte también en un agente opresor, ¿no? Para ellas. Eso es básicamente lo que estamos pidiendo. Más genéricamente, bueno, habría que hacer muchísimos cambios. Tendría que haber una ley integral contra la trata, que no hay, con un enfoque de protección de derechos humanos. Y a corto plazo también se pueden hacer pueden implantarse otra serie de medidas, ¿no? En el que haya una mayor participación de lo que son agentes de detección, porque hoy por hoy al final las principales agentes de detección siguen siendo las organizaciones no gubernamentales. Entonces se está perdiendo ahí un potencial también enorme de otros actores, servicios médicos, trabajadores y trabajadoras sociales de lugares que podrían a lo mejor también ir identificando, ir viéndonos si esa persona es o no es víctima de trata. Es básicamente contado muy rápido la investigación. He estado viendo, me han saltado en pantalla preguntas, pero si os digo la verdad no he sido capaz de leerlas. Entonces yo no sé si hay Virgi, alguien que me las pueda leer o... Sí, dime. no te preocupes por ello porque estamos pendientes de otras personas del chat y estamos recopilando las preguntas. Vale. No sé si quieres que él formule alguna de las que han salido. Sí, ¿Sí? porque por mi parte yo ya habría acabado, sí. Perfecto, pues tenemos a Ricardo, el que dice, bueno, como comentaba Paloma, por cierto, aceptamos animales, tengo aquí al gato que me está visitando. Ricardo decía, ¿qué se sabe de la trata de hombres, especialmente de la comunidad LGTBI? He recogido 7 preguntas. ¿Qué prefiere Virgila? ¿Leo en bloque de 3 o vamos una a una? Dime en bloque. Venga, eso Ricardo. Luego, Alberto, las directivas que ha citado Virginia, ¿están dirigidas a la prevención de la trata y el tráfico o a la reparación de las víctimas? Luego, Elena pregunta,
¿Por qué no se ha investigado la entrada e identificación a través del aeropuerto de Barajas, Adolfo Suárez, cuando creo que es un punto importante de entrada de las víctimas tratadas que vienen de Latinoamérica? ¿Sigo o nos quedamos aquí con estas tres? Dale, venga, te contesto estas tres. Vale, en relación a las mujeres trans, hemos tenido en cuenta el colectivo trans también, ¿vale? En el que si tienes, tienes en cuenta los estereotipos de género que se aplican a las mujeres, cuando estamos hablando de mujeres trans, pues se incrementa aún más. ¿Vale? De hecho, entrevistamos a una mujer trans en Almería y sí que se ha tenido en cuenta. Uno de los problemas que también tenemos a la hora también de conocer hasta dónde llega o hasta dónde no llega, porque no nos hemos fijado solamente en mujeres trans, sino que hemos querido ver un poco más la figura macro, es que en España es muy difícil saber o tener un acercamiento teórico de la realidad, porque los datos son nefastos. Los datos que proporciona la administración son nefastos. Para que os hagáis una idea, en los datos de inmigración irregular de llegada a costas, no se desglosa por sexo, ni por nacionalidad, ni por edad. No sabemos qué número de personas están llegando, solamente sabemos que si llegan en pateras, si llegan en aeropuerto, pero muy pocos datos. Y esos datos de llegadas de manera irregular no se cruzan con los datos de trata que proporciona el CITCO. Los datos de trata que proporciona el CITCO no tienen nada que ver con los datos de inmigración irregular, porque cuando estamos hablando de víctimas potenciales, cuando el CITCO habla de víctimas potenciales, se refiere a cuando hay una redada, cuando hay una operación en un club, hay 40 mujeres, 50, 60. Bueno, pues el CITCO considera que todas esas, independientemente de que presenten o no presenten indicios o de que ellos hayan estudiado, simplemente por el hecho de estar ahí pueden ser potenciales víctimas de trata, ¿vale? O podrían estar. Y luego estarían las que son identificadas, que las identificadas se refieren única y exclusivamente a aquellas a las que sí que forman parte de una investigación judicial. Por lo tanto, quizá una de las primeras conclusiones que podríamos sacar también es la dificultad de conocer con datos la realidad en España. También, bueno, esto es algo que hablamos largo y tendido con el fiscal de Sala, porque es un problema, ¿no? Los datos que tiene Fiscalía tampoco coinciden, ¿no? Porque Fiscalía ya se mueve con los datos de los procedimientos judiciales, aquellos que finalmente terminan bueno, pues abriendo un proceso judicial. Al final el número cada vez se va reduciendo más. En todo este trayecto, bueno, pues muchas mujeres terminan sin acceder a ningún tipo de protección o teniendo que buscar a otras formas de protección. Yo creo que ahí Carmen también, que está en el día a día, nos puede contar toda la problemática que se encuentran, ¿no? Cuando las organizaciones detectan mujeres víctimas de trata y muchas veces el trabajo que tienen que realizar con autoridades, ¿no? para que se pueda llegar a un buen fin y se pueda proteger a las mujeres. En cuanto a las directivas, a ver, hay una directiva europea sobre trata. Tanto el Convenio Europeo contra la Trata como la directiva abarca todo, abarca desde la prevención hasta el acceso a justicia, abarcan todo, ¿vale? Luego hay estándares y hay guías, directrices del Consejo de Europa o de la OSCE que se fijan o que contienen recomendaciones específicas
en cuanto a la detección en costas o la detección en fronteras. Estaríamos un poco en ese ámbito. La directiva europea lo que establece es, por ejemplo, un periodo de reflexión para las mujeres para que decidan si quieren o no quieren colaborar con la justicia, ¿vale? Y eso es una de las cuestiones que también son problemáticas, que se ha transpuesto en España y que también son problemáticas, porque no todas las mujeres víctimas de trata van a querer o van a poder o van a verse con fuerzas de proporcionar información y de querer colaborar con la justicia. Y en cuanto al aeropuerto, sí que lo hemos tenido en cuenta. De hecho, hay un apartado en el informe sobre el aeropuerto. Lo que pasa es que el aeropuerto tiene unas particularidades diferentes. En el aeropuerto, al final, la detección se hace si la persona pide asilo. Y en el momento en que pide asilo, bueno, pues hay unos mecanismos que, bueno, creo que el año pasado se aprobó un acuerdo de colaboración entre las autoridades y la administración para que aquellas mujeres que pudieran tener indicios de trata fueran alojadas fuera de los circuitos de los demás solicitantes de asilo. Y luego también el gran problema aquí muchas veces es que cuando hay una detección de trata se llama a la UCRIF y bueno, la cuestión sigue o no sigue si la UCRIF considera que hay indicios suficientes o no para considerarla como víctima de trata. Sí que hemos tenido en cuenta esa peculiaridad y de hecho se ha hablado con CEAR y que son abogadas que están prestando servicio en el aeropuerto. Hemos hablado con organizaciones especialistas en trata que están yendo al aeropuerto y también se ha abordado el tema con policía, por supuesto. Pero digamos que al ser una circunstancia diferente, bueno, por eso me he centrado más en lo que es la llegada por la frontera sur. Pues muchas gracias, Virginia. Hay 5 preguntas más. Y por cuestión de tiempo o sea, empezamos a pasarnos, el tiempo está establecido. No sé, Paloma, si nos das para este bloque cuánto más tiempo. Bueno, si Pues quieres me lo... inicialmente tendríamos que estar ya en el descanso, iniciar el descanso, ¿vale? Entonces podemos reducirlo un poquito, ¿vale? Pero no mucho más. Si queréis nos damos hasta el 25, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias. Pues Virgi, te leo las 5 preguntas del tirón, ¿sí? Vale. Vale, porque algunas creo que están algo relacionadas. Bueno, Itziar pregunta, ¿qué hay de las niñas y mujeres que vienen a recoger fresas a Huelva y luego se quedan? Alberto pregunta, ¿esta unidad especializada de identificación tiene algún componente de género relevante? Elena dice, hacía dos preguntas comentarios, las voy a unir. Decía, la identificación que realiza la UCRIF supongo que puede comenzar a instancia de terceras personas. Es decir, la denuncia de la UCRIF puede interponerlas las organizaciones u terceras personas para que se proceda a la identificación. Yo me refería al informe de Amnistía de 2009, pero también aparecía este problema en el de la Defensora del Pueblo. Y luego también comentaba Elena que en Madrid la Ley Integral contra la Violencia de Género incluye la trata como una forma de violencia de género. Y el artículo 31 sobre el título habilitante permite que los servicios sociales se acrediten la condición de víctima de violencia de género, incluidas víctimas de trata. Y comentaba, perdón, no he entendido bien, en el aeropuerto, ¿es requisito obligatorio que pidan asilo para que se les pueda identificar como víctima de trata?
Si no puede ahora, si puedes responder a esto más adelante por escrito o algo así, también lo plantea en el chat Elena. Y luego, Joana, otra persona, pregunta por si hay algún plan para la reinserción de las afectadas. Vale, bueno, me estáis haciendo un examen, en fin, voy a ver si puedo responder a todo. A ver, el tema de las mujeres de las temporeras que están recogiendo fresa en Huelva y que han sido y que se ha denunciado violencia sexual, no lo hemos abordado, ¿vale? Podemos, cuando se hace una investigación en Amnistía Internacional, tenemos que acotar. Hay millones de ramas, millones de problemas que pueden ir surgiendo, pero o acotamos o es imposible. Desde el Secretariado Internacional hay planes para trabajar explotación laboral. No sé si trata, porque son cuestiones diferentes y en este informe no se ha abordado. En cuanto al componente de género en la UCRIF, relevante, pues por las informaciones que me llega, hay veces que lo dudo, Alberto, no lo sé, ¿eh? En teoría son un cuerpo especializado, pero llega de todo. Llegan un poco los comentarios que nos llegan de distintas compañeras, hay de todo. Lo que sí que nos preocupa es que al final casi parece más depender del o de la policía en cuestión y de su sensibilidad que de una actuación profesional. Ayer, por ejemplo, me comentaban que ahora el responsable en Melilla, que viene de UCRIF Madrid, es una persona que considera que la trata no existe. Pues si tu puesto es detectar trata y consideras que la trata no existe, pues ya ahí tenemos ya un pequeño problemita, ¿no? Entonces, al final depende mucho de la sensibilidad y creo que no podemos conformarnos con que esto dependa de la sensibilidad. Respecto a la identificación de la EUCRIF por terceras personas, sí, las organizaciones no gubernamentales pueden poner en conocimiento de la EUCRIF personas que tienen un claro perfil de trata. También el problema que puede haber y que nos han referido durante la investigación es qué pasa cuando la organización o la X anima a esa mujer a denunciar y la policía no la cree, la cuestiona o no la considera víctima de trata, ¿no? Termina siendo un problema también para la organización, pero claro que pueden recibir. Respecto al aeropuerto, no es que sea un requisito que pidan asilo, pero sí que me comentaba la compañera de CEAR con la que me estuve entrevistando que normalmente si no se produce esa entrevista dentro de un procedimiento de asilo y en esa entrevista se empiezan a ver indicios, es muy difícil que se pueda saber si esa mujer está entrando a través de una red o qué está pasando. Una de las chicas mujer ya que entrevistamos entró a España con 16 años con un pasaporte falso por Barajas y nadie le preguntó nada, ¿eh? Tenía 16 años, su pasaporte tenía 18, ella no solicitó asilo no solicitó asilo, no solicitó nada y pasó como una turista, nadie, o sea, fue indetectable. Quizá es difícil también, pero es lo que quería decir, que no es que sea un requisito, pero si no hay una actuación por parte de la persona de pedir protección internacional es muy difícil y de hecho en muchos casos cuando la organización que asiste a la mujer ve indicios de trata, lo comunica a la UCRIF, hay veces que la UCRIF no se desplaza y no sigue con ese proceso de identificación si no se convence de que esa persona tiene indicios, ¿no? No se molesta en ir al aeropuerto y ahí también pues, puede haber una tensión entre las organizaciones especializadas y la policía, porque al final también aquí volvemos a lo de antes. La policía pues lo que está es también intentando encontrar una información que le pueda permitir tirar del hilo.
Yo creo, bueno, y por no dejarme más, sí, hay muchas legislaciones a nivel autonómico, también pasa con la de Galicia, que reconoce la trata como una forma de violencia de género. Pero, por ejemplo, en Galicia se nos decía que para poder acceder a las ayudas de la ley gallega de violencia de género tienes que ser reconocido formalmente como víctima de trata por la policía, lo cual ahí ya empieza a ser un problema, porque si la policía no te reconoce, no tienes acceso a esas ayudas previstas, ¿no?, dentro de la ley de violencia. Creo muy rápidamente que he contestado a todo. Pues